Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta ocasión vamos a hacer también un repaso de la relación de muchos a uno o uno a muchos. En este caso vamos a hacer un ejemplo con con una nueva versión, por así decirlo, aplicando ciertas estructuras distintas que nos van a agregar un poco más de riqueza al momento de plantear nuestros proyectos. Sigue siendo la creación de base de datos, las relaciones, pero vamos a agregarle un poco más de características que nos van a permitir tener mejor orden y desarrollo del proyecto. ¿Ok? Entonces con esto vas a tener una manera de poder tener este ejemplo y la otra del video anterior. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer yo básicamente es crearme otro nuevo módulo, new module, y voy a crear en este caso many, bueno, voy a colocarle acá, ¿ya? One to many, y voy a colocar acá DAO, porque voy a trabajar con un DAO. Se va a mantener todo igual, no tengo ningún tipo de problema. One to many DAO. Y voy a crear mi proyecto. Acá esto va a ser lo mismo, voy a recuperar de mi proyecto anterior One to many y voy a recuperar lo que es el build Gradle. ¿Ok? Control A, Control C, como hemos estado trabajando anteriormente, me dirijo a mi proyecto. Ok, hay que tener mucho cuidado con eso y lo pego. ¿Ok? Acá lo importante que es con eso está bien, voy a trabajar con este main app, no hay ningún tipo de problema. Listo, entonces voy a hacer que baje las dependencias eh, y me dirijo a mí para empezar a trabajar, ¿no? Voy a poner un Java class, perdón, voy a crear una carpeta, new paquete con punto codeb, ok, codeb. Y listo, y acá voy a generar mi clase llamada main app. Va a ser una clase que tenga main. Listo, entonces ya que tengo esto preparado, voy a copiar mi archivo de persistencia. Por acá lo debo tener, acá está metainf y lo voy a colocar acá y le doy a aceptar. Todavía lo dejo ahí pendiente porque voy a tener que configurar tanto las clases como la base de datos. Me dirijo a mi base de datos y voy a crear una nueva base de datos. ¿Ok? Y va a ser la siguiente. Voy a crear una base de datos, ya me voy a colocar create database if not exists. Lo voy a llamar bd many to one DAO, así quiero llamar yo. ¿Ok? Le doy que voy a utilizar esta base de datos. ¿Sí? Listo, ya lo tengo y voy a empezar a crear. En este caso va a ser un ejemplo de obra con funciones, ¿no? Ya saben que una función puede tener muchas obras y una obra está dentro de una función, de uno a muchos. Así que vamos a empezar a trabajar. Ok, para agilizar esto de acá, yo ya tengo mis scripts creados. Ya hemos visto un video anterior hacer toda la creación de cero, así que no vamos a redundar en eso. Estoy creando una tabla llamada obra que tiene code obra, como pueden ver acá, título y autor. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que ya no estamos trabajando con el ID, así que vamos a tener en cuenta el arroba column. Listo, creo mi obra. También voy a crear mi función que tengo acá preparado. La función es una tabla función. Acá, bueno, no está en mayúscula, así que no hay ningún problema manejarlo de esa manera. Número de función, que es su primer key, la fecha de función, la sala de la función y código de obra. Listo. Voy a insertar datos a mi obra, que va a ser la siguiente. Acá está. Y ya con eso tengo datos en mi tabla obra. Y también voy a registrar datos en mi función. ¿Sí? Esto de acá lo estoy haciendo de esta manera porque en el video anterior de la primera versión que hemos trabajado nos hemos dado un tiempito en poder hacer para poder tipear esto, pero básicamente sería lo mismo. ¿Ok? Listo, entonces empezamos a trabajar. Ya que tengo esto voy a tener obra y función. Entonces me voy a dirigir a mi proyecto de acá y voy a empezar a crear mi paquetería model. Acá en este caso vamos a trabajar con otra versión, con otra perspectiva, ¿no? Voy a colocar mis entity y voy a colocar acá mi paquete service. Voy a crear mi paquete, voy a llamarlo DAO, ¿ok? Data Access Object. Listo, dentro de entity voy a crear una clase llamada función. Le digo que sí. Y voy a crear otra clase llamada obra.
Listo, ¿no? Y entonces ya que tengo creado estas clases de acá, me dirijo a mi persistencia y obviamente vamos a cambiar esto de acá. Es entity.función y acá va a ser entity.obra. ¿Sí? La base de datos también ha cambiado, ya no se llama como estamos colocando acá, sino le he puesto este nombre de acá. Listo. Entonces ya tenemos función y tenemos obra. Entonces vamos definiendo qué es lo que tenemos acá. En obra tenemos código, obra, título y autor. Listo, entonces me voy a mi obra, ¿ok? Las propiedades son las mismas, no hay que tener problemas con esto de acá. Nos vamos a nuestra obra y voy a colocar yo acá un private, así como hemos estado trabajando anteriormente. Long ID, que es para mí, para mi clase va a ser el ID. Tiene título y autor, ¿no? Vamos a hacer private, string, título y private, string, autor, ¿ok? Es un error de tipeo y empezamos a trabajar. Listo, es lo único que necesito. Sí, esto de acá, esta versión va a estar buena porque esta versión que estamos trabajando va a ser unidireccional. En este caso, obra no va a saber la existencia de función, en cambio función sí. Así que esto está muy bueno para poder entenderlo. Voy a generar un constructor vacío, así como lo hemos explicado en clases. Literalmente es el ejemplo de clases, muchachos. Y voy a crear una obra solamente con título y con autor. Listo. Eh, Acá voy a generar mis getter and setters. No es nada del otro mundo, ya lo hemos estado viendo también en clases. Listo, entonces empiezo a trabajar acá. Arroba entity y arroba table y le voy a generar el nombre obra. ¿Sí? Listo. Le indico acá que este es un ID y esto es de un valor generado, generate value, y la estrategia que tiene, perdón, la estrategia que tiene va a ser el identity. Listo. Ahora, algo muy importante, muchachos, es de que acá tenemos que trabajar con el column. ¿Por qué? Porque este ID no hace match o no es el valor que tenemos acá, sino que es code obra. Y este de acá es el que tenemos que colocar acá. Name, code obra. ¿Sí? Porque no es ID. Recuerden esto que cuando colocamos estas etiquetas de JPA como column, estamos accediendo o mapeando los valores de la tabla. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos con título. Título sí se mantiene, pero le vamos a colocar un varchar y que no sea nulo. Entonces hacemos nuevamente column. Le decimos que va a ser un len, creo que son de 100. Colocamos 100 y le decimos que es nullable false. ¿Sí? El autor creo que también es algo similar. Entonces copiamos y pegamos esta parte de acá. Listo. Entonces de esta manera ya tenemos nuestra primera entidad. Nos vamos a función. En función nos dirigimos, tienen número de función, fecha, sala y la referencia, ¿no? Entonces hacemos eso. Prácticamente voy a tener nuevamente un ID. Voy a copiar esto de acá, me dirijo acá, me voy a mi obra. Estoy copiando porque hay que copiar lo que vamos a reutilizar, ¿no? No se trata mucho de copiar por copiar, muchachos. Y acá se llama función, ¿sí? Y el nombre que tiene acá es num función. Este tiene que ir acá porque está mapeado de esa manera. Listo, me piden una fecha. Vamos a colocar private. Local date, le voy a colocar, que lo voy a llamar fecha función. ¿Sí? Listo, entonces acá también empiezo a mapear. Esto de acá es un temporal y vamos a mapear el tipo date. Además de esto, tenemos que colocar el valor de la columna que está mapeada en la tabla de la base de datos. En este caso se llama fecha función. Listo, vamos a tener un private string que se llama sala, que es esto de acá, sala, y esto de acá también vamos a hacer unas pequeñas modificaciones en su arroba column. La columna que vamos a trabajar va a ser, o es un varchar de 30, así que vamos a colocar len de 30. Listo. Y acá sí vamos a colocar lo que es la relación con la obra, ¿no? Solamente esta es un tipo de asociación unidireccional porque función sí sabe la existencia de obra, pero obra no sabe que existe una función. Listo. Lo que colocamos acá básicamente va a ser el many to one.
¿ok? Vamos a colocar el fetch, en tal caso, fetch, vamos a colocar el lazy, y acá indicamos la unión de la llave, ¿no? La foránea. Y la llave foránea que se llama Scott obra, que hemos indicado acá. Listo. De esta manera ya hemos podido trabajar esto de acá. Genial. De ahí que colocamos el constructor vacío, nuevamente para trabajar con reflexión de JPA. Y colocamos un constructor que me dé la fecha, la sala y la obra. ¿Sí? El ID no porque es autogenerado. Y al final de todo, los métodos getter and setter. De todos. Listo. Nos dirigimos a obra para ver que tenemos getter and setter. Genial. Entonces ya con esto hemos terminado las entidades. Nos vamos a dirigir a nuestro DAO. En el DAO vamos a crear dos clases. Una clase que se va a llamar obra DAO. Este va a tener el acceso a los datos. Y vamos a crear otro DAO llamado función DAO. Función DAO. Listo. Entonces acá empezamos a trabajar con obra DAO. Esto es importante porque ya estamos manejando otra capa y esta capa solamente va a tener el acceso a datos. Listo, le doy en private y le digo final entity manager, entity, entity manager, yo lo voy a llamar manager y acá empezamos a trabajar. Voy a crear un constructor y va a ser un constructor que sí tenga este campo de acá de entity manager. Listo, como lo estamos viendo ahí. Y voy a empezar a trabajar con el acceso a datos. Primero le voy a dar un optional, perdón, un optional porque puede ser que el valor sea nulo. Y le voy a indicar que va a ser un optional de obra, porque estoy en DAO obra, todo lo que tenga que ver con obra. Y le voy a poner buscar por título. Voy a hacer un filtro de una búsqueda por título, en el cual me va a venir mi título como cadena. Ujú. Listo, voy a trabajar con ya los valores inferenciados con var. Le voy a decir lista, ok, de la lista de obras. Y voy a crear manager.createQuery, ok, create query, que está acá, y empezamos a trabajar. Le voy a decir eh, from obra, de mi clase obra, donde, ok, donde título tiene que ser igual, vamos a poner acá, al título que me venga, ¿sí? Y vamos a colocar acá, coma, y obra class, obra.class. ¿Sí? Acá no terminan las cosas, nosotros tenemos que setear el parámetro que estamos indicando. En este caso, el parámetro que tiene internamente título va a ser mapeado con el título que venga como argumento. Y esto me retorna una lista. ¿Sí? Al final de todo, de mi lista, voy a recuperar, perdón, voy a convertirla a un string y voy a recuperar, perdón, voy a recuperar el primer valor que venga. ¿Sí? Y me retorna ese valor de ahí. ¿Qué más? Voy a crear otro método que se va a llamar, que va a ser prácticamente registrar. No coloco obra porque estoy dentro del contexto de obra. Y acá va a venir una obra que le voy a llamar obra. Y acá empiezo a trabajar con el manager.persist. Sí, como ustedes se dan cuenta, ya no estoy en este DAO, no estoy manejando el tema del commit ni las transacciones. Eso lo voy a hacer en la capa de service. Por eso que es muy importante trabajar con esta parte de acá. Listo, me voy a dirigir ahora a función DAO y voy a hacer algo similar, ¿no? Voy a decirle private entity manager, como lo vemos acá. Lo voy a llamar manager y voy a crear un constructor de esta manera, ¿sí? Como lo hicimos anteriormente. Voy a registrar una función, ¿no? Va a ser un public void, voy a poner registrar, no coloco función porque estoy dentro del contexto o del DAO de la función. Listo, le digo, oye, el manager que persista la función. Genial. Después de eso voy a hacer un método público que me liste, voy a colocar acá las funciones. Quiero que me liste las funciones por fecha. Entonces coloco buscar por fecha. ¿Ok? La fecha que me va a venir va a ser un local date, que le voy a poner fecha, el filtro que quiero trabajar. Listo, hago el return porque voy a retornar una lista. Del manager voy a crear mi query, create query. De esta manera vamos a trabajar
e indicarle from función, ok, from función, f le voy a nombrar, donde, ok, donde f punto fecha función, ok, sea, sea la fecha que venga de parámetro. Ok, esto me va a retornar un tipo de función punto class. Función punto class. No termine eso de acá porque tengo que setear el parámetro. El parámetro que va a venir es algo llamado fecha, así como lo hemos puesto, y obviamente va a ser la fecha que nos va a obtener eso de acá. Y retorno el resultado de nuestra consulta. Recuerda que esta fecha de función no es cualquier fecha, es esta de acá que estamos mapeando en nuestra clase. Después de eso lo que vamos a hacer, como ustedes se dan cuenta, estamos trabajando con Manager, no estamos trabajando con Factory porque eso lo vamos a manejar en una instancia superior. ¿Listo? Recuerda también que todos los DAOs en todos sus constructores necesitan un manager para poder trabajar. No hemos hecho nada todavía, estamos realizando las piezas para poder finalmente unirlas. ¿Ok? Voy a crear un servicio llamado, en este caso, Teatro Service, porque esto está orientado a un ejemplo de teatro. ¿Ok? Y empezamos a trabajar. Acá lo que voy a hacer es declarar tres variables. Final, obra DAO, porque voy a trabajar con obra DAO. Private, voy a trabajar final, función DAO, todo el acceso de datos. Ah, perdón, no le puse un nombre. Obra DAO y función DAO. Eh, ¿Qué más? Acá vamos a seguir trabajando con el private final entity manager. Le voy a llamar manager. Voy a agregar un constructor. Este constructor solamente va a ser por entity manager. ¿Y por qué hago esto? Porque voy a decir lo siguiente. This.obradao va a ser igual a new obradao y le voy a pasar el manager que estamos recuperando. Nuevamente this.funcionDAO va a ser igual a un new eh, función DAO y le voy a pasar el manager que estoy trabajando. Ya con esto, yo ya sé, me estoy asegurando que cuando cree una entidad Teatro Services, un objeto Teatro Services y le pase el manager, ya se están activando nuestros DAOs. ¿Ok? Y vamos a empezar a trabajar. Le voy a decir, oye, public void, voy a registrar función. ¿Ok? Para registrar una función voy a necesitar un título, voy a necesitar un autor, voy a necesitar un local date de fecha, voy a necesitar y un string de sala. Listo, básicamente quiero registrar una función. Para eso lo que voy a hacer es recuperar mi manager, ok, y le voy a indicar get transaction y acá recién en el services hago el tema del begin, ¿sí? Listo, acá lo que voy a hacer son valores inferenciados, voy a decir obra y voy a recuperar la obra si existe o no. Le indico, como ya tengo mi obra DAO funcionando, voy a buscar por título de obra. ¿Qué le voy a pasar? El título. Y acá le voy a indicar lo siguiente. En el caso de que no encuentre, lo creamos get. Y le indicamos lo siguiente. Vamos a hacer una función de lambda y le vamos a decir lo siguiente. Voy a crear var nueva obra, var nueva obra porque no existe la obra, va a ser igual a new obra, que es mi obra, pero es la obra de ahí. Y para crear la obra le he puesto título y le he puesto por autor, ¿sí? La que me viene como parámetro. Y después de haber creado mi clase obra, lo que voy a indicar es recoger mi obra DAO y voy a registrar la nueva obra. ¿Sí? Y acá lo que tengo que hacer muy importante es hacer mi confirmación de transacciones y sincronizarlas a la base de datos. Si yo no hago esto, al momento que cree una función y le coloque esta obra, no lo va a encontrar en la base de datos y no va a salir un problema. Nosotros ya habíamos explicado en clase que cuando trabajamos con el commit, hace el flush de manera automática. ¿No? Pero en este caso, para esta versión mejorada, por así decirlo, del muchos a uno, vamos a tener que hacer un flush manual.
para poder mandar estos cambios a la base de datos y poder registrar nuestra función sin ningún tipo de problema. Y retornamos la nueva obra. Recuerda que esto va a funcionar en el caso de que sí exista la obra para agregar función, entonces se mantiene con la obra, no hay ningún tipo de problema. ¿Ok? Después de esto de acá, me dirijo a lo siguiente. Voy a crear una función que va a ser igual a new función, que está acá, función. Listo, y la función necesita una fecha, necesita una sala y obviamente necesita una obra. ¿Ok? Ya tengo mi función dado funcionando y le digo, ¿sabes qué? Regístrame la función. Y él ya va a tener todo lo que necesita para poder hacer esto. Voy a agregar un south que voy a indicarle que va a hacer es función, función registrada correctamente. ¿Sí? Perdón. Y ya. ¿Y qué voy a hacer después? Vamos a hacer esto de acá. Vamos a crear el siguiente método public que va a ser void y voy a listar, ok, perdón, public void y voy a listar funciones por fecha. Me importa, mi negocio me pide que yo pueda tener un filtrado de qué funciones van a estar por fecha. Le voy a colocar fecha. Y listo. Como yo ya tengo ya trabajado esto en mi función DAO, para mí no va a haber ningún tipo de problema. Voy a crear una variable inferida llamada funciones. Recupero de mi función DAO. Punto buscar por fecha. Le coloco la fecha. Listo. Y hago un simple if y pregunto funciones.isEmpty. Si está vacío, entonces voy a agregar un mensajito y le voy a indicar, ¿sabes qué? No hay funciones, ¿no? Registradas para la fecha, espacio, y le concateno la fecha que me estás colocando. Y en el caso que sí haya, entonces empiezo a colocar. Entonces, si que sí existe funciones.forEach y empiezo a colocar de esta manera, ¿no? Le voy a indicar, voy a hacer una función de lambda y voy a decir un south y voy a empezar a pintar. Voy a decirle, ¿sabes qué? Voy a tener una fecha, la fecha que va a venir, obviamente, que va a ser lo siguiente, perdón, f.get fecha de la función, ¿ok? Que es la fecha de la función. eh, y lo que voy a hacer acá, voy a hacer un south y le voy a indicar la fecha de la función y la obra, ¿no? Que va a estar. Y voy a colocar acá unos simples identificadores para que no me haga ningún tipo de problema al momento de visualizar la información. ¿Ok? Acá voy a poner solamente guioncitos para que no se confunda. Listo, tengo la fecha de la función. eh, Voy a necesitar la sala de la función también. Vamos a colocar acá. South. Voy a colocar sala o ubicación, ¿no? Perdón, voy a colocar acá ubicación y voy a colocarle acá ubicación f.get sala. Listo. Después de esto, acá al final, ya voy a pintar lo que vendría a ser ya la obra, ¿no? La obra, el título, ¿no? Y el autor, ¿no? Voy a colocar acá obra, la obra que se va a presentar, ¿sí? Voy a decirle South y la obra que se va a presentar es esto de acá. F.get obra.get título, ¿ok? Y voy a poner acá get autor, ¿sí? Entonces de esta manera nosotros vamos a poder recuperar toda esta información. Pero esto sigue siendo nuestra capa services. Ahora sí nos vamos a nuestra capa final, que es el main. Listo, voy a trabajar ahora sí con mi variable inferida llamada factory, así como estoy creando, y voy a decirle persistent.create, perdón, create, y le voy a pasar mi unidad de persistencia que obviamente lo he creado en la parte de acá abajo. Se llama one to one, eso está mal, voy a decirle repaso down, ¿no? Por así decirlo. Esa es mi unidad de persistencia, solamente para que vean que es un nombre, ¿ok?
Me dirijo acá y lo pongo acá. Listo, entonces empezamos a trabajar. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a necesitar otra vez mi variable inferida. Voy a colocar manager. Y este va a ser igual a mi factory.createIdentityManager. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar con todo lo que hemos visto anteriormente. Para eso, voy a crear otra variable llamada servicio, ¿no? ¿Cuál es servicio? Es un new teatro service, obviamente. Una variable inferida. Y acá tengo que pasarle un manager que hemos estado trabajando anteriormente. Y lo que voy a hacer es registrar. Servicio punto, voy a registrar una función. Me pide un título, voy a colocarle, no sé, pues Blanca, no conozco los autores, voy a poner solamente cualquier cosa. Blancanieves voy a poner, ¿ok? Me pide lo que vendría a ser el autor, voy a poner anónimo, ¿ok? Me pide la fecha de eh, localdate.off, le voy a decir que sea el 2025, este año, el 10, y voy a poner 10, eso va a ser, ¿ok? Y me pide por último la sala, voy a poner sala 3, ¿ok? Y listo, acá estoy registrando eso de ahí. Genial. Entonces yo debería, por ejemplo, poder probar esto de acá sin ningún tipo de problema. Sí, voy a poner acá en el caso de que haya una exception, y simplemente que me lance la excepción. No tengo todavía que preocuparme de eso todavía. Entonces lo que debería pasar es registrarme una función. Obviamente esta obra Blancanieves no existe y debería crearme la obra Blancanieves y crearme la función de Blancanieves. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar y ver qué nos está saliendo en esta ejecución de acá. Listo, nos funcionó. No tenemos función registrada correctamente. Nos dirigimos a nuestra base de datos. Hacemos un select. A ver, un segundo. Ah, no hicimos. Vamos a hacer un select a a nuestras obras. ¿Ok? Select asterisco from obra. Y listo. Acá está. A ver, obra Hamlet, William Shakespeare. Creo que lo puse acá. La casa de Berna. Y vamos a ver lo siguiente. Select asterisco, perdón. Select asterisco from y tengo función. No se preocupen, vamos a ver qué es lo que ha sucedido y en base a eso vemos. Listo, no se ha hecho todavía el registro y vamos a ver qué ha pasado. A ver, nos dirigimos nuevamente a nuestros services. Eh, ya, algo muy importante que se nos ha pasado al momento de nosotros trabajar con el registrar. Tenemos que enviar estos cambios. No hemos enviado esos cambios a la base de datos. ¿A qué te refieres, profesor? Te faltó tu manager.getTransaction.commit. Y de esta manera estamos mandando esta información ahí. ¿Sí? Así es como estamos haciendo todo esto de acá. Con el flush ya no es necesario hacer el commit. Volvemos a colocar el ejemplo, volvemos a ejecutar. No hay que olvidarnos siempre de hacer el commit y mandar las transacciones. Ok, vamos a ver ahora si ya se pudo hacer esto de acá. Vemos la obra, acá está Blancanieves. Bueno, me sale este tema, no hay ningún problema. Y la función es la función que hemos agregado en la sala 3. Está genial, está funcionando. Ahora lo que vamos a hacer, dirigirnos nuevamente a nuestro main app y vamos a buscar. Vamos a buscar vamos a listar, por así decirlo. Vamos a servicio punto y listar por fecha. Yo voy a listar qué obras están disponibles por la siguiente fecha. Para esto, para que sea un poco más ordenado, voy a crear un local date llamada fecha, ¿no? Fecha filtro, por así decirlo. Y voy a colocar un local date.off y voy a decirle 2025 10 10. ¿Sí? ¿Qué es lo que acabo de registrar en estos momentos? Y fecha filtro iría acá y me debería mostrar todas las funciones de esa fecha. ¿Ok? Ejecuto. Y listo, acá está. Bueno, se han registrado dos Blancanieves, no hay ningún tipo de problema. Voy a comentar esto, vamos a ver, pero acá está.
2025, sala 3 Blancanieves, ¿ok? Te reto a que puedas hacer estos filtros de que ya existen estas obras. Lo otro, vamos a colocar 2025, 04, eh, ¿cuál es la fecha que pusimos acá? 2504, 250410, 250410, 251010, 250410. Vamos a colocar acá, listo. Voy a comentar esto porque no quiero que se registre todavía y quiero que me muestres la información de la fecha que estoy colocando. Y listo, ¿qué tenemos acá? Tenemos esto de acá, ¿no? A ver, acá está. Hamlet de William Shakespeare, la fecha y en la sala 2. ¿Ok? Acá está. Nos está listando la fecha, que es la que he filtrado, ubicación en la sala principal. Vamos a colocar acá Hamlet, William Shakespeare y todo lo demás. Sí, muchachos, entonces ya con esto vamos a tener, por así decir, eh, estamos teniendo todo lo que es ya la ejecución del sistema, ¿sí? Acá lo que está sucediendo es que está haciendo una consulta, ¿no? Si no quieres que se viera esto por X motivo y porque son pocos datos, nos podemos ir a nuestro entity y a nuestra función y le vamos a quitar el fetch lazy. Y van a ver en qué cambia esta parte de acá. ¿Ok? Volvemos a ejecutar. Volvemos a ejecutar, perdón. Ya. Mm, 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 mm. Y listo, acá está. Y si ustedes se dan cuenta, ya tenemos acá la fecha filtrada, la ubicación y los valores de la obra. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta de ese detalle. Al no colocar lazy, lo que está pasando está obteniendo todos los datos así, de porrazo. Y si nosotros colocamos lazy como en el momento anterior, hizo un select aparte o en ese instante para obtener los datos de obra. Que eso sería lo correcto porque es lo más óptimo. Entonces allá estamos filtrando nuestras funciones por la fecha y nos están dando las obras que van a ser presentadas en ese día. Entonces, eso sería todo, muchachos. Espero que les haya ayudado bastante. Tenemos dos maneras de poder trabajar. Yo les recomiendo esta última manera porque estamos trabajando ya con una capa DAO que es la encargada o su única responsabilidad es poder trabajar con el acceso de datos y nuestra capa Service que va a consumir este DAO para que posteriormente podamos exponer esta API de acá. Listo, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Chao.